Quiero que se ponga conmigo de pie y vaya a la Biblia, al primer libro de Reyes. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3. Y voy a leer capítulo 3, versículo 3 y 4 solamente. La prédica ahora es que comienza, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable en esta noche. Padre, que estás en gloria, gracias, Señor, te damos por este tiempo, por este momento, Señor, en tu presencia. Primeramente, Señor, venimos delante de ti, Señor, poniendo en tus manos, Señor, este momento, este tiempo, pidiendo, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que hables, Señor, a nuestra vida, a la vida, Señor, de estos jóvenes, y que esta noche, Señor, puedan llevarse, Señor, una palabra en su corazón, y que esa palabra, Señor, haga eco, Señor, en sus corazones y en sus vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en tus manos, Señor, ponemos a la juventud de esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse? ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. El tema de esta noche les decía que es: ¿y tú qué pedirías? Imagínate que un día, dice la palabra del Señor, que Salomón fue proclamado rey. Pero ahora, si vamos un poco más atrás, Salomón fue proclamado rey, pero ya antes había sido ungido. Ya antes se le había dado a David la promesa de que su hijo Salomón iba a gobernar a Israel. Ahora, si vemos el contexto, Salomón no era una persona común y corriente. Era nada más y nada menos que un príncipe, ¿cierto? Al ser hijo de un rey, era un príncipe. Y si vemos la vida de los príncipes, ¿de qué carecen? Yo creo que de nada. Yo creo que un príncipe no carece de nada, porque tiene absolutamente todo. ¿Por qué? Porque su padre es un rey, ¿verdad? Y al ser príncipe es heredero de las riquezas del padre. Pero la palabra del Señor nos habla en el capítulo 2 y versículo 1 de Primera de Reyes, y dice: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esta fue la ordenanza de su padre David a un hijo. Y es aquí, ¿verdad?, donde como padres nosotros jugamos un papel muy importante en la vida de nuestros hijos. ¿Sabe que vivimos en una sociedad en la que más del 50% de los hijos siguen el patrón del padre? ¿Qué quiere decir esto? Que más del 50% de la población, en más del 50%, los hijos continúan haciendo lo que los padres les han enseñado. Y eso es estadística. De la manera, si nos vamos a servir al Señor, si nos vamos a que nosotros buscamos al Señor, eso es de bendición para nuestros hijos. Y como padres, creo que estamos llamados a guiar a nuestros hijos.
Y esa es bendición para nosotros y es bendición también para nuestros hijos. Y cuando leemos este pasaje, vemos que un padre está ordenándole a su hijo, diciéndole a su hijo que sea obediente y que siga los preceptos de parte de Dios, que guarde los preceptos de Jehová. Dice, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito. Pero dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Esa es la clave. Esa es la clave. Mantenerse fiel a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que emprendas. Ahora, quiero que veamos esta noche 3 cosas que encontramos en este pasaje. Número 1, dice que Salomón comienza viviendo en obediencia. Ese es el número 1, el comienzo de Salomón. ¿Cómo comenzó Salomón? Dice que Salomón comenzó viviendo en obediencia. Ahora, ¿dónde lo vemos? Vamos al capítulo 3 de Primera de Reyes, más adelante. Y donde leímos al principio, voy a leer del 3 al 6, dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Hasta este momento, Salomón había vivido en obediencia. Él ya había sido ordenado como rey, ya estaba fungiendo como rey. Y entonces dice la palabra del Señor que él hacía como su padre le había ordenado, como su padre le había mandado, presentando sacrificio a Dios. Y en una ocasión dice la palabra del Señor que se le apareció Dios y le dijo: pide lo que quieras. Más adelante vamos a ver que Salomón no era un hombre de edad avanzada. Aquí Salomón era un joven como muchos de ustedes. Se cree que Salomón estaba entre 18 y 21 años, como muchos de ustedes aquí. Imagínense ustedes tener el peso, la responsabilidad de gobernar un reino a sus 18 o a sus 20 años. Simplemente si vemos la historia de diferentes países, los que corren para presidente son personas que han vivido muchos años en la política, que tienen experiencia en todo eso. Pero aquí estamos viendo en este cuadro y vemos que era simplemente un joven como muchos de ustedes. Y dice que cuando el Señor se le aparece, le dice: pide lo que quieras. Hasta aquí Salomón venía viviendo en obediencia porque seguía, ¿verdad?, presentando sacrificio al Señor. Y eso nos lleva al punto número 2. Y el punto número 2 dice que es la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Muchas veces, y me ha tocado, ¿verdad? Muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la humildad, ¿verdad? Probablemente yo he escuchado que de repente alguien dice: bueno, mira, el hermano Rolando, ¿verdad?, se viste de una manera humilde, ¿verdad? Y a veces eso está un poco equivocado, ¿no? Porque podría decir: bueno, mira, el hermano Rolando se viste de una manera sencilla, ¿verdad? Entonces la humildad nada tiene que ver con la manera de vestir o con la manera de vivir. La humildad dice que es una virtud que implica reconocer nuestras propias limitaciones y aceptar que no se posee todo el conocimiento y la razón. Esa es la humildad. Dice aceptar nuestras limitaciones, aceptar que no se posee el conocimiento y tener la razón. Ahora la pregunta es: ¿cuán importante es la humildad en la vida de un joven? Sabe que ese punto, ¿verdad?, es bastante fuerte para los jóvenes. ¿Por qué? Porque
El joven normalmente piensa que lo puede y que lo sabe todo. Y se los digo porque yo pasé por ahí, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, hoy en día ya se los voy a poner de esta manera. Hoy en día pues ya yo salgo a correr 5 minutos y ya quiero meterme porque ya no puedo más. Pero un joven puede correr 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Él se encuentra, ¿verdad?, en otra etapa. Y entonces el joven, cuando le dice, mira, te puedes levantar a las 5 de la mañana. Sí, yo estoy a las 5 de la mañana. Y de repente le dice, mira, tú no puedes hacer esto. Y el joven, sí puedo. Y entonces a veces falta un poquito de humildad. Y no solo en los jóvenes, en todo. Pero la palabra del Señor nos habla de este hombre y nos dice que él demuestra la humildad. Y vamos a ver en el versículo 6, dice: y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo y que se sentase en el trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Aquí, ¿verdad?, está la petición que Salomón le hace a Dios. Y le dice, Señor, dame sabiduría. Él le dice, yo soy joven y no sé cómo hacerlo. Es un pueblo muy grande, ¿quién lo puede gobernar? Entonces, esa petición de parte de Salomón a Dios, ¿verdad?, demostró la humildad que había en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante, ¿verdad?, reconocer que no solo como jóvenes, sino como adultos, nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Y sabe, algo que es importante es entender que la sabiduría y el conocimiento son dos cosas diferentes. El conocimiento lo podemos adquirir en una universidad, leyendo un libro, escuchando, pero la sabiduría solamente viene de parte de Dios. Entonces la sabiduría y el conocimiento son dos cosas diferentes. Y cuando vemos, ¿verdad?, la petición de Salomón, Salomón le dice, dame sabiduría, le dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Imagínense ustedes un joven pidiendo sabiduría para poder saber qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo que agradaba a Dios y qué era lo que no agradaba a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, esa parte es bastante difícil. Pero si vemos la humildad de Salomón, ¿verdad?, que tenía todo y sin embargo él dijo, Señor, dame sabiduría porque yo simplemente no puedo gobernar a este pueblo. Es un pueblo tan grande. Y él le dice, ¿quién lo podrá gobernar? Nadie lo podía gobernar si no era con la ayuda del Señor. Ahora, ese es el punto número 2. Ahora dice, ¿verdad? Esa humildad llevó a Salomón a gobernar a Israel durante 40 años. ¿Y saben qué es lo más importante? Que durante esos 40 años del reinado de Salomón, dice la Biblia que fue un tiempo en el que Israel tuvo paz y fue próspero. Porque si vamos un poco más para atrás y vemos el reinado de David, David todo el tiempo vivía en guerra. David todo el tiempo vivía peleando. Pero dice que durante estos 40 años hubo paz y también hubo prosperidad. ¿Y eso por qué creen ustedes que fue? Fue a causa de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón para poder gobernar. Eso quiere decir, ¿verdad?, que había una diferencia entre lo que había vivido su padre
y lo que ahora estaba viviendo el pueblo de Israel bajo el gobierno de Salomón. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo un joven que inició su reinado, sabiendo y conociendo al mismo Dios de su padre también, acabó siendo abandonado por quien lo había puesto en ese lugar? Porque más adelante vamos a ver que Salomón termina siendo abandonado por Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que un joven que comenzó siendo obediente a los mandatos de su padre, demostrando un corazón humilde, pidiendo sabiduría, ahora es abandonado por Dios? ¿Cómo pasó eso? Y dice que eso nos lleva al siguiente punto, que es el número 3, y la respuesta es la desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencia. Y a veces las consecuencias de la desobediencia son consecuencias graves. La Biblia nos habla en Primera de Reyes 11, vamos a ir a Primera de Reyes 11. Y ahí vamos a ver. Voy a leer del 1 al 5. Y dice, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero vemos la diferencia, ¿verdad? Dice que Salomón, el corazón de Salomón se inclinó hacia otro lugar. En este caso, ¿verdad? Fue a las mujeres que él tenía. Pero si vemos hoy en día el corazón de un joven, ¿hacia qué se puede inclinar? Hay muchas cosas que como jóvenes seguro estoy que ustedes desean, que ustedes anhelan. Y cuando uno está en esa etapa, a veces uno no piensa en el momento, sino piensa en lo que quiere y pasa por alto probablemente las consecuencias que eso puede traer. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Dice que Salomón amó más a las personas que se les había dicho que no se allegaran. Y dice que esa desobediencia de parte de Salomón conlleva al enojo del Señor. Así es que la Biblia aquí nos habla de que el Señor se enojó con Salomón. Más adelante en el versículo 9 vemos cómo dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. La Biblia nos habla, ¿verdad? Y nos dice de que se enojó Jehová con Salomón. ¿Pero por qué razón se enojó? Porque dice que su corazón se apartó de él. Hace muchos años, no muchos años, aproximadamente 5 o 6 años, yo conocí a una persona, un jovencito, tal vez tendría para ese tiempo 19 años, que llegó a trabajar a la compañía para la que trabajo. Y de repente alguien se acerca, uno de los encargados, y me dice, ¿sabes qué? Él va a trabajar contigo. Cuando él comienza a trabajar conmigo, Víctor, ese es su nombre, él no hablaba muy bien el español. Y yo le decía a él, Víctor, háblame en inglés, yo voy a practicar contigo.
Y al principio me dijo, sí, yo lo voy a hacer. Y yo dentro de mí decía, bueno, aquí voy a perfeccionar mi inglés con este muchacho. Y de repente yo le decía, Víctor, vamos a hacer esto, mira. Y cuando lo escuchaba me empezaba a hablar en español. Víctor, ¿y no era que no hablabas español? Y me dice, sí, lo que pasa es de que me cuesta un poquito. Yo le decía, háblame en inglés. Y en ese tiempo él me hablaba de sus hermanos. Él me hablaba de su familia. Y él tenía un hermano que para ese entonces, si él tenía 19, el hermano debería de haber tenido como 11 o 12 años. El caso es que su hermano a sus 18 años encontró un trabajo que para muchos jóvenes sería el trabajo soñado. Comenzó a trabajar en una refinería y comenzó a ganar mucho dinero, al punto que se sacó una camioneta nueva y le compró también una camioneta nueva a la novia que tenía. Y cuando digo que es el trabajo soñado para muchos jóvenes, si le preguntamos a los jóvenes, a la mayoría de los jóvenes, nos van a decir que lo que quieren es un carro, en su mayoría, porque yo lo he preguntado muchas veces y me dice, no, me compraría un carro nuevo. Y este muchacho lo había logrado hacer. Tenía, si no es 21, es 22 años. Esta semana o la semana que viene iba a completar el cierre de su casa. Ya él estaba por comprar su casa. Y imagínense, 21 o 22 años. El trabajo soñado, la vida que cualquier joven quisiera. Prácticamente el muchacho estaba realizado. Pero la desobediencia trae consecuencias. El muchacho asistía a la iglesia. Y el sábado, y está en las noticias, ustedes lo pueden buscar. El sábado por la noche, el muchacho salió y fue al centro y con sus amigos y comenzó a tomar. El caso es que alguien lo llamó, salió del lugar donde él estaba y a pocas cuadras de donde él estaba tuvo un accidente. Cuando él tiene el accidente y él sabía que estaba bajo efectos del alcohol, él agarró la camioneta y quiso huir. Y cuando él comienza a huir, ya habían llamado a la policía y la policía lo comienza a seguir. Y en las mismas calles, en el centro de Houston, él tuvo un accidente, se pasó la luz y chocó otro carro. Pero lo más triste es que el carro que él chocó, dentro del carro iban dos personas, dos jóvenes también. Y las dos personas fallecieron en el accidente, en el acto. Y cuando a mí me lo platicaban, yo decía, ¿cómo un muchacho de 21 años, de 22 años, que tenía una vida que cualquier joven deseara tener, que tenía un buen trabajo, que iba a tener su casa, que tenía un carro que cualquiera quisiera tener, en una decisión que tomó, una mala decisión, en un momento su vida dio un giro completamente? Y lo más triste es que él está bien, salió del hospital y ahora está enfrentando cargos. Y pues no le dan a la familia como esperanza de que él pueda salir, porque fue algo bastante grave. Y eso me hacía a mí pensar, ¿verdad?, en cómo la desobediencia a nosotros, no solo a los jóvenes, sino a cualquiera de nosotros, nos puede llevar a tomar una mala decisión y en un momento cambiar nuestra vida. Como padres, nosotros también estamos llamados a que nuestros hijos tomen decisiones correctas. Como padres, nosotros también estamos llamados a empujar a nuestros hijos a que vayan por el camino correcto. Porque si nosotros a ellos los dejamos que tomen su propio camino, seguramente influenciados por amigos o influenciados por lo que hoy se ve en redes sociales, ellos puedan tomar un camino equivocado.
La palabra del Señor nos habla de este hombre y dice que fue un hombre que amó a Jehová con todo su corazón y vivió de una manera en la que mucha gente dice que venía de lejos para saber quién era Salomón, porque su sabiduría era conocida en toda la tierra. Y sin embargo, la desobediencia lo llevó a que el Señor se apartara de él. Joven, yo te quiero decir hoy en esta noche, nunca te apartes del Señor. Hagas lo que hagas, emprendas lo que emprendas, lo que decidas estudiar o lo que decidas hacer, nunca te apartes del Señor. Si obtienes éxito, gloria a Dios. Si no lo obtienes, gloria a Dios. Sigue luchando por conseguirlo. Sigue peleando por buscarlo. Pero lo más importante, ama a Dios con todo tu corazón. Como el mandato de David a Salomón fue: ama a Dios con todo tu corazón, guarda sus mandamientos, guarda sus preceptos, guarda la ley que está escrita. Ese fue el mandato de David a su hijo Salomón. Lamentablemente, Salomón se apartó de ese mandamiento y con eso llegó su ruina. Así es que quiero dejar en tu corazón, joven, esta noche, por sobre todas las cosas, ama a Dios. Es una etapa difícil la que ustedes están viviendo, pero amen al Señor con todo su corazón. Y voy a terminar con, vamos a ir a Salmos. Salmos capítulo 37. Gloria a Dios. Salmos 37, 25. Este es David diciendo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. El 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Esa es una promesa de Dios, porque Jehová dice: ama la rectitud y no desampara a los santos. Y lo dice alguien que ya cuando él escribe, ya este hombre había vivido una gran cantidad de años, ya era anciano, pero sin embargo él recuerda su juventud y dice: yo fui joven, hoy soy viejo. Dice: pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso quiere decir que el Señor en todo tiempo estará con nosotros, siempre y cuando nosotros guardemos sus mandamientos, siempre y cuando nosotros nos esforcemos para vivir, dice, en rectitud. Dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir muchos años? Yo quiero vivir muchos años, y seguro estoy que todos ustedes jóvenes quieren vivir muchos años. ¿Para qué? Para realizar las metas, ¿verdad?, que tal vez tienen pensadas, para llegar y alcanzar lo que ustedes tienen planeado. Queremos vivir todos muchos años, pero dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Así es de que esta palabra que quede en su corazón, jóvenes, esfuércense y sean valientes, como dice la palabra del Señor en Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Y cuando nos habla de esforzarnos, porque aquí lo dice también en Primera de Reyes 1, comienza diciendo eso. Cuando nos habla de esforzarnos es porque no es algo fácil. La vida es difícil, la juventud es difícil, pero estamos llamados a esforzarnos porque no estamos solos. Ustedes como jóvenes tienen a sus padres, tienen el apoyo de sus padres, y nosotros como padres tenemos el apoyo del Señor. Y con la sabiduría que el Señor nos da, creo que podemos llegar a la meta, podemos vivir una vida en rectitud. La palabra del Señor nos habla de vivir una vida en santidad, de lavar nuestras vestiduras. La palabra del Señor nos habla de eso. Y creo que esta palabra es no solo para los jóvenes, sino también para nosotros como padres. Esforcémonos y sigamos adelante, mis hermanos, que el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Que el Señor les bendiga y el tiempo con nuestro pastor.